Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien en sus casas, con sus familias y bueno, espero que hoy sea un día de bendición, de mucho ánimo. Y para comenzar hoy día, quiero que podamos enfocarnos, guiarnos, envolvernos en la presencia del Señor hoy día, en su mensaje, en lo que nos quiere hablar. Así que le invito a que puedan cerrar sus ojos y podamos hablar con papá. Así que oremos. Papito Santo, muchas gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque independientemente del lugar, tú nos hablas, tú nos quieres, tú nos envuelves, papá. Gracias porque tú nos renuevas las fuerzas cada día, gracias porque tú nos ayudas a levantarnos todos los días, Señor. Y hoy que es un día especial, que es el día de reposo, Señor, gracias porque tú nos das el poder levantarnos, Señor, el poder abrir nuestros ojos y agradecerte, Padre, de que tenemos un Dios vivo, de que tú muriste por nosotros, Señor, de que tú nos has alimentado cada día, Padre. Padre Santo, hoy te quiero pedir, Señor, por las personas que van a hablar, Señor, por las personas que van a exhortar tu palabra, que tú seas bendiciéndolos, Señor, que tú les seas renovando fuerzas, Señor, que que puedas sentir tu refuerzo, Señor, que tú siempre estás con él, Señor, y que tú le sigas dando, Señor, esa bendición que le das cada día, papá. Papito Santo, Señor, espero que hoy día sea un día de mucha bendición para cada uno de los que va a estar viendo esto, Señor, y que sea un día de gloria para ti, papá. Lo dejo todo en el nombre tuyo, Señor. Amén. El Señor nos quiere hablar hoy día y en el devocional propio, personal mío, y los quiero dejar con este versículo que dice en Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el Señor les bendiga hoy día. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora
Iglesia, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Hace unos días atrás me puse a ver una película que se llama El Expreso Polar. Esta película fue hecha en 2004 y es una de las películas más importantes en su género, en la Navidad. Hasta el día de hoy hay jóvenes y niños que todavía ven esta película en esta fecha, porque habla del espíritu navideño, habla del viejo Pascuero o de Papá Noel, habla cómo se preparan los regalos en el Polo Norte, habla de poder cambiar un corazón de Navidad a los niños que no creen. Y aquí está la clave. Un niño que no cree en la Navidad, un niño que le cuesta creer de que el viejo Pascuero o Papá Noel existe. Su corazón no daba rienda suelta a su espíritu, porque no creía, y aparte de no creer, confundía a los que tenía a su alrededor, que era su hermana menor. Y un día él estaba durmiendo, estaba acostado, justamente en la Navidad. Y no creía que el viejo Pascuero o Papá Noel o Santa Claus existía. Y ponía en duda mucho de la existencia de la Navidad. Que no creía en los regalos, que no creía que aparecía el viejo Pascuero o Santa Claus. No, no. Él tenía un corazón duro, un corazón no entregado al espíritu navideño que en esta fecha se presenta. Y miren lo que dice en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Es algo como que creo o no creo. El comienzo de esta película se basa de un niño que pone en duda y no cree en Papá Noel. Y empieza a tener una aventura porque no cree. Y esta película llama mucho la atención. Llama mucho la atención, ¿por qué? Porque se le presenta un tren. Por eso se llama la película El Expreso Polar. Y este tren lleva a los niños que no creen en la Navidad, los lleva al expreso, el expreso los lleva hacia el Polo Norte. Y viven diferentes aventuras. Y este niño empieza a tener una aventura y se sube al tren y se junta con otros niños que tienen el mismo pensamiento de ellos o de él, que no conoce y no quiere creer en la Navidad. Aún pone duda, aún pone obstáculo para poder creer. Pero dentro del tren se presenta un cuadro muy importante. Hay un conductor que lleva los horarios justos. Tiene que cumplir los horarios precisos para poder llegar al Polo Norte antes de las 12 de la noche. Y empieza a navegar o empieza a transitar por la ciudad y empieza a recorrer en todo lugar donde hay niños que no creen en la Navidad. Y los sube a este tren y se los lleva. Y empiezan a vivir una aventura
que llaman mucho la atención. Lo primero, que después de haber estado en el tren y haber estado conversando y sentado y conociendo a los niños y todo, dándole leche, café y todo, y muestran cómo se sirven el café con canciones, con todo, y pasa el conductor y dice los boletos. Para estar en ese tren, también hay que tener un boleto. Y este niño era un niño incrédulo. No creía en la Navidad. No creía. Y fíjese que también en la Biblia, también existe un joven que no creía en Cristo. Y encima no creía en Cristo, perseguía a los cristianos. Hechos 22:4. Pablo está contando su historia. Perseguía yo este camino hasta la muerte. En su corazón era la incredulidad de que Cristo había estado aquí en la tierra. Persiguiendo y entregando en cárcel a los hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, a fin de ir a Damasco, para traer personas a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fueran castigados. Y se cumple algo como así en el tren. Un joven que no creía en Cristo, perseguía a los cristianos, a los judíos, los perseguía, los encarcelaba, los traía y los castigaba, porque en su corazón habían creado un odio hacia los cristianos. Habían creado una forma de poder perseguir a los cristianos. Pablo, un hombre erudito, criado a los pies de Gamaliel, que era un maestro de maestros de la Escritura, que era una persona educada en ese tiempo, que era un doctor de la ley, de la Escritura, que conocía todo, que tenía una autoridad tremenda, que en quien lo podía reemplazar a Gamaliel era Pablo, que había estado a los pies, que había estado con él, había estado estudiando, le inculcaron esa enseñanza de perseguir a los cristianos, de no creer en Cristo. Bueno, en esta fecha el pueblo cristiano celebra el nacimiento de Jesucristo. Los cristianos celebramos el nacimiento de Jesucristo, no celebramos la Navidad. Nosotros celebramos de que Cristo vino a la tierra, de que nació de una mujer. Y estuvo aquí, nació en un pesebre. Este niño que nació en un pesebre, pobre, rodeado de animales, estuvo aquí en la tierra. Y en Mateo 2:1 nos dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Saben qué? El nacimiento de Jesucristo ya muchos lo habían profetizado. Ya muchos lo habían dicho, que iban a ser el rey de los judíos, que iban a ser
el que iba a liberar al pueblo de la esclavitud, que iba a nacer un Salvador. Y miren lo que dice Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en un pañal y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. Cuando nació el primogénito, el primer hijo que tuvo María, porque tuvo más hijos, dice, lo envolvió en pañal, en pañales o en pañal, y lo puso en un pesebre, porque no había lugar en el mesón, no había lugar en la ciudad, no había lugar en los hoteles, no había lugar en la residencia para ello. Pues ahí nació un niño, un rey, que nació en un pesebre, que caminó en esta tierra, que hizo milagros y nos dio la libertad de ser libre al pecado. A eso vino este niño. En una fecha como esta nosotros nos preparamos para recordar el nacimiento de Jesucristo, no la Navidad, no los regalos, no el viejo pascuero, no Papá Noel. Nosotros los cristianos nos preparamos y recordamos el nacimiento de Cristo, y todos lo vemos en la película en esta fecha. Y el expreso polar refleja algo tan importante de una experiencia para poder conocer a Santa Claus. Pues déjame decirte que para poder conocer a este niño que nació en un pesebre, que creció en Belén de Judá, o en Belén de Judea, que caminó por esos desiertos, que estuvo en el mar de Galilea. Hay que tener una experiencia. No puedes vivir una experiencia ajena. No puedes vivir una experiencia de otro. Tienes que vivir tu experiencia. Este niño del tren estaba viviendo una experiencia para llegar a conocer a Santa Claus. Pasó por diferentes situaciones. Primero tenía que tener una experiencia propia, no una experiencia ajena. Yo no puedo experimentar algo que haya tenido otro y hacerlo parte mía. No. Para que vean. ¿Y cómo nació? ¿Quién lo predicó? ¿Quién proclamó que iban a ser este rey? Ya estaba dicho muchos años atrás. Mateo 2:5. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. 400 años antes, 300 años antes, ya habían declarado de que iban a ser este niño. Y estos magos fueron avisados por Dios de que venía el Salvador del mundo, el que te salva a ti y el que me salva a mí. Pues fíjate que este niño tuvo que tener una experiencia personal. Pues sabes, también en la Biblia una persona que cuando nació este niño no creyó. No creyó porque quería matarlo. Y lo buscó para destruirlo.
porque no creía en la profecía, no creía que iba a nacer un rey, no creía que iba a venir el Salvador del mundo. El rey Herodes vivió una gran experiencia por no creer en el rey de los judíos, el niño que nació en un pesebre y se hizo rey, el Hijo de Dios. Tuvo que vivir una experiencia, mandó a matar a los niños de 2 años para poder destruir al Hijo de Dios. Y murió y no conoció al Hijo del Señor, porque se lo llevaron lejos. Pues este niño, para poder vivir esa experiencia, tenía que tener un boleto. Y ese boleto le daba la autoridad para ir en ese tren. Y el que no tenía ese boleto tenía que bajarse. O se lo llevaban a otro lado. Y pasaba el inspector y cortaba el boleto y le ponía una cifra. O le ponía un nombre. Déjame decirte que también para subirte al tren, para poder experimentar, porque a lo mejor tú no crees en Cristo, o a lo mejor tú no crees de que Jesucristo estuvo aquí en este mundo, de que nació y vivió, y nació en Belén, y nació entre medio de los animales, porque no tenía donde recostar su vientre, su madre, María. También necesitas un boleto. Ese boleto es tu fe. Ese niño que nació en un pesebre, que caminó por este mundo dando amor, paz, bendición, prosperidad y vida eterna. Ese niño que nosotros recordamos los cristianos en esta fecha, es el Salvador del mundo, es aquel que murió en la cruz, es aquel que clavó tus pecados, mis pecados, en esa cruz y nos hizo libre a la tentación y al pecado y nos dio libre albedrío para escoger el bien y el mal. Ese tren que viajaba al polo norte cumplía un horario. Era tan riguroso, así como este niño también fue riguroso y también cumplió un itinerario. También lo cumplió. Estuvo con sus padres. Trabajó la madera. Por eso lo conocían como el hijo del carpintero. Luego fue llamado a su ministerio. Tenía que pasar ciertas etapas. Fue tentado por Satanás. Fue bautizado por Juan el Bautista. Y empezó su ministerio, que duró 3 años aquí en la tierra. Pero en 3 años hizo milagros. En 3 años habló del Evangelio. En 3 años creó una iglesia. Y esta es la iglesia que hoy existe. Esa es la iglesia que hoy proclama y celebra el nacimiento de Jesucristo. En ese tiempo no habían mercado, no habían regalos, no. Solamente celebrábamos el nacimiento de Jesucristo. Me recuerdo cuando yo era pequeño, soñábamos con la Navidad. Pero más que soñar con la Navidad,
Soñábamos con ver ese pesebre armado y ver los animales y ver a María y ver al niño Jesús en ese pesebre. Era hermoso, iluminado con luces. Era maravilloso. El tiempo ha ido cambiando. Hoy ya no celebramos tanto el nacimiento de Jesucristo. Y si lo celebramos, lo acordamos solamente en esta fecha. Lógico, porque el pueblo cristiano en esta fecha celebra el nacimiento de Jesucristo. Pero muchos celebran la Navidad. Muchos celebran al viejo Pascuero. Muchos celebran al Papá Noel. Muchos celebran esa fiesta. Pero ¿saben qué? Te quiero llevar a la raíz. Oro, incienso y mirra fue lo que recibió Jesús en su nacimiento. Regalos importantes. Regalos de prestigio. Hoy no estamos para recibir regalos. Hoy estamos para cantar alabanza. Es bonito cantar. A Dios le encanta la alabanza. A Jesús le encantan los villancicos. Recordemos el nacimiento de Jesús en esta fecha. Hoy es comercio. Hoy los mensajes de ir a comprar y adquirir el mejor regalo para nuestros hijos no es malo. No es malo. Pero sí es importante darle a conocer a nuestros hijos qué celebramos en esta fecha. El nacimiento de Jesucristo. El niño de la película experimentó una aventura para conocer a Papá Noel. Fue llevado al Polo Norte. Cuando conoció a Satanás, cuando conoció a Santa Claus, le pidió un regalo. Porque fue escogido el primer niño de recibir un regalo. Y fue él. Y conoció y entendió que existía el Polo Norte y que vio cómo se hacían los regalos y conoció a estos pequeños hombres que trabajaban con Santa Claus y conoció los renos y estuvo en el trineo y todo. Y cuando estaba en el trineo le pidió un regalo. Porque tenía el derecho de pedir un regalo porque Santa Claus lo había escogido para recibir el primer regalo. Y él recibió y pidió un cascabel que se había caído de la correa donde iban los renos. Y cuando lo hacía sonar, no sonaba, no lo sentía. Y empezó a creer en él, que sí existía la Navidad. Y cuando empezó a creer, ese cascabel empezó a sonar y daba un sonido tan maravilloso que lo hacía recordar de que sí existía esa Navidad. Dios también te da un regalo. La palabra de Dios. Y esa es la que suena en nuestras vidas. Es la que suena en cada uno de nosotros y nos hace recordar de que Cristo sí estuvo aquí en la tierra, de que sí hubo un creador, de que sí el mundo fue creado por Él y de que sí entregó a su Hijo Jesucristo
para que pagara nuestros pecados porque estábamos sumidos en el pecado. Tuvo que vivir esa experiencia y este niño guardó ese cascabel en su bolsillo, pero no se dio cuenta que estaba roto. Y cuando terminó todo y se subieron al tren para volver nuevamente a los hogares, todos querían ver el cascabel que le había entregado y cuando se metió la mano al bolsillo se dio cuenta de que no lo tenía. Y cuando trataron de bajarse los niños a buscar ese cascabel, porque sonaba fabuloso, porque todos los niños lo escucharon, no pudieron, porque el tren ya venía de vuelta. Y quedaron tristes. Y llegaron a la casa y se acostaron y durmieron. Y al otro día, cuando llegaron, vieron los regalos y vieron de que sí existía la Navidad. Y este niño se sentó con su hermano, con su hermana, a revisar los regalos y vio los regalos que él mismo había visto también allá en el Polo Norte. El mismo regalo que él lo había visto, lo veía ahí en su casa. Pero quedaba una cajita chiquitita y su hermana la vio. Y le dijo, mira, aquí hay una caja más pequeña, le dijo, y trae tu nombre. Cuando él lo abrió, encontró un cascabel, el cascabel que se le había caído. Y decía una escritura, este cascabel lo encontré en el trineo y es el que yo te había regalado. Dice que él lo pescó y lo tomó y lo hacía sonar y sonaba fabuloso. Pero fíjense, sus padres no lo escuchaban. Con el tiempo, porque él cuenta la historia, crecieron. Y sus amigos, los que estuvieron con él en el Polo Norte, dejaron de escucharlo. Pero él siempre creció y siempre escuchó el sonido de cascabel, porque él tenía un espíritu dispuesto a la Navidad. Ahora, ¿cuál es tu espíritu dispuesto a Jesucristo? A ese niño que nació en un pesebre, que murió por ti, que en una fecha como hoy recordamos la Navidad, recordamos el nacimiento de Jesucristo. ¿Cuál es el cascabel que tú estás escuchando, que te hace recordar? Porque ¿qué dice la Escritura? Que hemos perdido el primer amor. Cuando recién conocimos a Cristo, lo amamos, orábamos, estábamos con Él, soñábamos tener un ministerio grande, íbamos para allá, íbamos para acá, leíamos la Escritura, orábamos a Dios y creíamos en todo. Pero con el tiempo hemos ido creciendo espiritualmente, pero ya no oímos ese cascabel, ya no oímos, no lo escuchamos ese sonido. Porque muchos han ido creciendo, pero han perdido su espíritu. Hemos perdido el espíritu de Dios. Volvamos a poder escuchar ese cascabel, que es la palabra de Dios, que es escuchar a Dios, que es escuchar a Jesucristo, a ese niño que un día nació en este mundo, en un pesebre, envuelto en pañales, y caminó por esta tierra. Y vino a salvarnos, vino a darnos libertad, a darnos vida nueva. Que podamos entender que nuestra incredulidad nos lleva a vivir vidas tristes. Pero si ponemos nuestro espíritu y nuestra disposición en poder creer en Cristo, en ese niño que nació, como celebramos en este tiempo, tenemos que tener una aventura personal. Tenemos que tener una aventura para poder creer en Él, para poder conocerlo. Así como este niño tuvo que ir al Polo Norte, tuvo que tener su aventura, tuvo que sufrir un viaje para poder entender que sí existía. Pues tienes que tener una experiencia para poder reconocer de que Cristo sí existe, de que quiere bendecir tu vida, de que vino a este mundo para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, para bendecir tu trabajo, para bendecir tus sueños, tus ideales. Pero ¿por qué no resulta? Porque no has abierto tu corazón, porque no has dado
tu corazón al Espíritu de Dios. En esta hora te invito a que puedas abrir tu corazón y puedas creer y puedas tener esa experiencia, esa aventura con Cristo, y te vas a dar cuenta, y ojalá no pierdas el sonido del cascabel. Y si ya no lo estás escuchando, vuelve a la niñez, porque Cristo dice que los niños heredarán el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños, tenemos que escuchar ese cascabel. Que el crecimiento no nos vaya apagando a la sensibilidad de Cristo. Solamente quiero orar por ti y decir que en esta fecha Cristo vino al mundo por ti y por mí, para liberarnos del pecado. Y ese es el mayor regalo que podemos tener en nuestras vidas. Y es el mayor regalo que le puedes dar a tus hijos. Darle a conocer de que un día un niño que nació en un pesebre nos dio la libertad y nos dio la autoridad de ser hijos de Dios. Te invito a orar. Señor, te doy gracias porque un día como hoy, o en una fecha como la que se acerca, Dios, tú viniste a este mundo para liberarnos y sacarnos, Señor, de toda maldad. Hoy, Señor, queremos volver a escuchar ese cascabel. Hoy queremos volver a escuchar esa palabra, esa escritura que nos habla, que nos hace recordar, Señor, que usted nació y murió en esta cruz. Señor, por nuestros pecados. De que usted, Señor, recorrió este mundo sanando enfermedades, dando, Señor, haciendo milagros, Señor. Padre, mostrando de que usted era el rey de los judíos, de que usted vino a liberarnos, pero también tenía un propósito, Señor. Tenía un tiempo en esta tierra, Señor, y era liberarnos de toda tentación y del pecado, Señor, en el cual el mundo había caído. Gracias, Señor, porque como en esta fecha podemos recordar el nacimiento, Señor, tuyo, Padre, y en esta hora, Señor, solamente decir gracias por ese regalo maravilloso, que es el mejor regalo que tú nos has dado, que es la vida eterna, y ser parte de la herencia tuya, Señor. Mil gracias porque soy parte de tu iglesia. Porque aquel que se rehúsa a conocerte, Señor, Dios, tu palabra dice de que tú no le tomarás en cuenta. Que en esta fecha no sea, Señor, la única fecha que recordamos tu nacimiento, sino que durante todo el año recordemos de que usted nació, vivió y murió en esa cruz para la libertad de cada uno de nosotros, de la raza humana. Mil gracias por todo, Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. La próxima semana tendremos Cena del Señor. Bendiciones y lo invito a participar con nosotros. Que Dios les bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al
vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando